Fui llevado a un hogar de acogida cuando era muy pequeño. Nunca conocí a mis padres biológicos. No supe que era adoptado hasta mi adolescencia. Tuve una buena infancia. Mis padres adoptivos fueron amorosos, amables y me dieron una buena crianza. De vez en cuando tengo una pesadilla recurrente. Siempre es lo mismo. Es pleno día y estoy en el bosque, acostado boca arriba. Estoy rodeado de personas. Sus rostros están cubiertos y no puedo verlos con claridad. Uno de ellos me agarra la cabeza y me obliga a mirar directamente al sol. Justo cuando mis ojos empiezan a arder, el sol comienza a desvanecerse. Estoy en una oscuridad absoluta, pero el lugar donde estaba el sol sigue siendo distinguible. Es un círculo antinaturalmente oscuro. Es difícil describirlo con palabras, simplemente un círculo imposiblemente negro. Ahí es cuando siempre despierto, normalmente cubierto de sudor y jadeando. Pensé que algo debió haberme ocurrido cuando era niño. Cada vez que pregunto por mis padres biológicos y mi pasado, mis padres se ponen muy incómodos, diciendo que no saben quiénes eran ni cómo podría encontrarlos. Hace poco hice un viaje largo por carretera con algunos amigos. Una noche paramos en un pueblo sin salida. Estábamos bebiendo en el campamento cuando un vagabundo borracho apareció tambaleándose. El tipo estaba completamente fuera de sí. Era bastante gracioso verlo tropezar y soltar tonterías al azar. Le dijimos que le daríamos una cerveza si podía hacer 20 flexiones. De alguna manera lo logró y fui a darle la cerveza. Me miró bien a la cara cuando se la entregaba y se puso blanco como un fantasma. Dejó caer la cerveza y dio un salto hacia atrás. Parecía aterrorizado. Me señaló y gritó: "Este ha visto el sol negro", y luego salió corriendo. Nunca le he contado a nadie sobre el sueño, así que eso me asustó muchísimo. Ahora siento que quizá debería contratar a un investigador privado para que indague sobre mis padres y mi infancia, aunque me da miedo lo que pueda descubrir. Oro-Inn, Carolina del Norte, es un pequeño pueblo ubicado justo al sur de la frontera estatal con Virginia. La población de Oro-Inn propiamente dicha es de 2,037 habitantes, con otras 200 personas aproximadamente viviendo en el área circundante. Cerca de allí, el pueblo de Roan Valley es mucho más grande, con una población de alrededor de 10.000 personas, sin contar a los estudiantes de la Universidad Regional de Roan Valley. La mayoría de las personas nunca ha oído hablar de Oro-Inn, y quienes sí lo han hecho generalmente no lo consideran el tipo de lugar donde los acontecimientos del 14 de marzo de 2008 podrían haber ocurrido. Oro-Inn es la típica ciudad cualquiera de Estados Unidos, un tranquilo rincón rural donde los chicos de granja conducen camionetas Ford, la abuela todavía hornea pay de manzana y la noticia más importante suele estar relacionada con el desempeño del equipo de fútbol americano de la preparatoria en la competencia estatal, donde, en 2007, llegó a la final. Sin embargo, eso no cambia la aterradora realidad de lo que ocurrió allí, y aunque las cicatrices están sanando y la vida regresa lentamente a la normalidad, ninguna cantidad de tiempo podrá borrar toda la sangre del campo cercano a la granja Olberson. La historia de lo que sucedió en Oro-Inn es tan complicada como aterradora, pero la mayoría de las fuentes coinciden en que el primer reporte de algo inusual en la hasta entonces desprevenida comunidad llegó al departamento de policía de Oro-Inn avanzada la tarde, a las 7:34 p.m. Dos mujeres mayores, que conducían a unos 6,4 kilómetros fuera del pueblo por un camino rural, llamaron para informar que habían visto algo extraño en el bosque al otro lado de un campo cubierto de hierba. Cuando se les pidió que describieran lo que habían visto, le dijeron al oficial al teléfono que era algo grande, pero indistinto debido a las ramas que obstruían su línea de visión. La policía decidió que probablemente no había nada de qué preocuparse y no envió a nadie a investigar. Las siguientes llamadas llegaron poco antes del anochecer, a las 7:53 y 7:55. Provenían, respectivamente, de un granjero que realizaba trabajo tardío alimentando a su ganado y de un joven que salía del bosque después de una caminata en solitario. Este último describió lo que vio como un animal negro moviéndose entre los árboles junto al sendero. Al igual que las dos mujeres mayores, no ofreció una descripción detallada del animal, pero parecía convencido de que era muy grande y se sentía horrorizado por lo que había visto. Más tarde declaró en una entrevista que había salido corriendo del bosque, temiendo que el animal pudiera seguirlo o que hubiera más.
El granjero describió una escena similar a la de las mujeres, afirmando que había visto algo en el bosque, al otro lado del campo frente a su granja. Al parecer, eso alteró a su ganado, especialmente a las cabras, que parecían aterrorizadas y no durmieron en toda la noche. Antes de que cayera la noche, llegaron más avistamientos con frecuencia creciente, hasta que las llamadas entraban a la pequeña estación de policía cada pocos minutos. Algunas provenían de personas absolutamente aterradas por lo que habían visto. Una mujer, sola en su casa, dijo que había escuchado algo rozar la pared exterior de su cocina y que se asomó por la ventana sobre el fregadero para ver lo que parecía ser piel negra y corriase a pasar frente a ella. Permaneció en la línea con la policía hasta que llegó su esposo, y luego se fue con él a un motel por la noche, demasiado asustada para regresar a su hogar. Después de las 8, el sol no tardó en ocultarse bajo el horizonte en las afueras de Orwin, y entonces las cosas dieron un giro inquietante. Lo que fuera que estuviera en el bosque parecía volverse más activo por la noche, y también otra fuerza, muy humana, que vivía dentro del pueblo. A las 8:36, mientras conducían por una carretera oscura entre Roan Valley y Orwin, un grupo de estudiantes universitarios en una SUV vio algo en sus faros que los dejó completamente desconcertados. Un grupo de alrededor de 8 hombres vestidos con túnicas negras cruzó la carretera frente a ellos, obligándolos a detenerse. Uno de los hombres, según todos los estudiantes, se detuvo a mirar la SUV antes de continuar. El joven conductor observó con claridad al individuo, lo que permitió identificarlo posteriormente como Gregory Santiago, un prominente banquero y respetado miembro de la comunidad. Detrás de los hombres con túnicas, los estudiantes reportaron haber visto algo más cruzar la carretera, presumiblemente uno de los animales con los que otros se habían encontrado. Lo describieron como más grande que un elefante, con 6 patas y piel completamente negra. Declararon que, aunque no podían ver mucho más arriba de la parte superior de sus patas, creían que el animal medía al menos unos 12 metros de altura, con espinas puntiagudas o posiblemente tentáculos que sobresalían de su espalda y se elevaban hacia el cielo. No describieron que tuviera ojos, pero afirmaron que tenía rostros cubriendo sus flancos. 5 en total, uno de los cuales tenía una gran boca abierta en un grito permanente. Los estudiantes condujeron hasta el pueblo y llegaron a las 8:53, después de que otras 2 personas hubieran reportado de manera independiente avistamientos de animales similares en los campos alrededor de Orwin. Ninguno de los otros reportes de esa noche fue tan detallado como el de los estudiantes, ni tan desconcertante o aterrador a la luz de los acontecimientos posteriores. Fue a las 11:47 cuando lo ocurrido en Orwin dejó de ser simplemente extraño y se convirtió en algo mucho peor. A unos 13,7 kilómetros fuera de Orwin, Janet y Neal Olberson, junto con su hija de 6 años, Natasha, vivieron una pesadilla que ninguno de nosotros puede imaginar realmente. Un grupo de invasores irrumpió en su casa, destrozando la ventana de la sala y disparando hasta matar a Neal Olberson. Más tarde se descubrió que estos intrusos eran los mismos 8 hombres que los estudiantes de la Universidad de Roan Valley habían visto cruzar la carretera, y que eran miembros de un culto llamado el Brazo Sagrado de Calumet. Después de matar a Neal Olberson, los 3 miembros del culto que irrumpieron en la casa, posteriormente identificados como Nathan Enson, Daniel Walker y su hermano Norm Walker, tomaron como rehenes a Janet y Natasha Olberson, arrastrándolas fuera de la casa hacia el campo trasero. Allí, ambas fueron atadas a una formación rocosa cerca del bosque y rodeadas por el círculo de 8 hombres. Los 8 cultistas entonaron cánticos en voz alta, invocando a las estrellas en el cielo despejado y clamando para que su diosa descendiera y aceptara su sacrificio. Lo que ocurrió después es motivo de disputa y controversia. Para quienes tienden a creer el relato de Natasha Olberson, ofrecido 2 semanas más tarde tras que la niña pasara por terapia psicológica intensiva, algo simplemente inimaginable salió del bosque y se llevó a su madre. La descripción de ese horror difiere de la de los monstruos vistos antes. Era mucho más grande y, según Natasha, muy parecido a un calamar. Afirmó haber visto la cabeza de la criatura elevándose aproximadamente 36 metros por encima de los árboles. Bocas, ojos y tentáculos cubrían todo su cuerpo, junto con hebras canosas y fibrosas que utilizaba para arrastrarse sobre la tierra. Natasha dijo a los investigadores que apartó la mirada después de que el monstruo se llevara a su madre, pero que creía que la había matado.
Posteriormente, los investigadores declararon que, aunque no podían aceptar su testimonio debido a que probablemente sufría un trauma psicológico intenso, los hechos básicos eran correctos. Su padre y su madre habían sido asesinados por 8 hombres, todos miembros de un grupo ocultista. Antes de que los 8 hombres pudieran ser localizados y llevados a juicio, todos desaparecieron sin dejar rastro o fueron encontrados habiendo cometido suicidio ritual. Se cree que 2 huyeron a México tras el incidente, mientras que el paradero de otros 3 es desconocido. Los 3 hombres que irrumpieron en la casa de los Olverson están confirmados como muertos. Fue en sus viviendas donde se encontraron reliquias relacionadas con el culto de Kalumlat, vinculando al oscuro y casi desconocido grupo con el horrible crimen. Natasha Olverson se encuentra actualmente en acogimiento familiar y vive en un lugar desconocido bajo la protección de un programa de protección de testigos. Aparte de su testimonio y el de otros testigos de aquel día de marzo de 2008, casi no existe evidencia de que algo fuera de lo común haya ocurrido en Orwin. El tiempo pasará, pero los restos de Janet y Neal Olverson siempre descansarán en el cementerio local bajo 2 solitarios marcadores de mármol, testimonio de una pesadilla que nadie puede imaginar, pero que nadie puede olvidar. Estaba aburrido, así que voy a subir una historia mía. Ojalá más comadres aporten también. Contexto rápido. Vivo en la ciudad, así que realmente no hay mucho que hacer en el bosque ni nada parecido. Sin embargo, un amigo mío se mudó hace tiempo al rancho de sus padres, bastante lejos, en el campo. Me gusta visitarlo y quedarme a pasar la noche explorando los bosques cercanos, y sí, me encontré con cosas bastante perturbadoras. Perdón si escribo lento, estoy tecleando todo esto a mano. Estábamos en la casa de mi amigo, pasando el rato, y le pregunté si había algo interesante en el bosque. Era mi primera vez visitándolo ahí, así que quería saber qué había alrededor. Mencionó cosas sin importancia. Cabañas viejas, autos abandonados, zanjas hechas por el hombre, etc. Luego dijo medio en broma que debería salir a buscar algo interesante. Le respondí que exactamente eso planeaba hacer. Se rió nerviosamente y me dio una brújula. Anon, es fácil perderse en el bosque. Si lo haces, solo camina hacia el oeste hasta salir. Me preguntó cuándo pensaba salir a explorar. Miré mi reloj, eran las 3 p.m., así que decidí hacerlo en ese momento. Había llevado la imagen relacionada solo para la ocasión, pensando que quizá querría ir de campamento o algo así. Le pregunté si quería venir conmigo. Dijo que sí y sugirió que llevara mi WASR. Él llevó su Glock. Luego salimos. Caminamos durante unas horas antes de que empezara a oscurecer y él quisiera regresar. Encontramos algunas cosas nuevas que él no había visto antes, como una cabaña que no estaba ahí cuando era niño, aunque parecía estar en mal estado. También debo mencionar que sus padres murieron unos 5 años después de que él se mudara a los 20, y le dejaron todo en el testamento. Aparte de eso, acordamos volver antes de que anocheciera demasiado, pero visitaríamos la cabaña temprano por la mañana. Llegó la mañana, alrededor de las 5:30 am desayunamos y salimos nuevamente a las 6 en punto. Fuimos por el mismo camino que antes y eventualmente llegamos a la cabaña sin problema. Revisamos alrededor para asegurarnos de que nadie la estuviera habitando. Estaba despejada. Intentamos abrir la puerta principal, pero no cedía. Entonces notamos algo. Las puertas y ventanas estaban tapiadas desde dentro. Mi amigo comenzó a sentirse inquieto. Decidimos que lo peor que podría estar viviendo ahí sería algún vagabundo. Intentamos forzar la puerta. Estaba tan podrida que prácticamente se deshizo. Rompimos las tablas endebles que cubrían la entrada y finalmente logramos entrar. Apenas entramos nos sentimos muy mareados, aturdidos. Había un olor vago en el aire, como orina y heces, aunque no tan intenso. Miramos alrededor y encontramos una puerta de dormitorio cerrada con llave. Mi amigo dijo: Anon, creo que alguien está viviendo aquí. No seas ridículo. Pateé la puerta varias veces. Escuchamos un ruido dentro del dormitorio, detrás de la puerta. Nos asustamos y salimos corriendo. Nos escondimos detrás de unos arbustos y árboles para ver si alguien salía. Nada durante casi 10 minutos. Rodeamos la cabaña y miramos por la ventana tapiada del dormitorio. La habitación estaba vacía.
Volvimos lentamente y probamos la puerta otra vez. Estaba abierta. Entramos con cuidado, armas listas. Completamente despejada. Había ropa tirada, condones usados, ropa interior femenina y orina y excremento literalmente por todas partes. Mi amigo y yo nos largamos de inmediato cuando abrimos el closet. Dentro había una especie de altar o santuario dedicado a alguna chica. No nos detuvimos a mirar bien. Básicamente corrimos de vuelta al rancho todo el camino. Un mes más tarde volví a visitarlo y fuimos a buscar otras cosas interesantes. Estábamos vagando, buscando un buen lugar para un futuro campamento. Encontramos un pequeño río con un tronco encima que hacía de puente improvisado. Lo cruzamos y miramos alrededor. Mi amigo nunca había llegado tan lejos en el bosque. Encontramos una bolsa de lona colocada recientemente detrás de una roca. Lanzamos una moneda para decidir quién la abría. Mi amigo perdió. Abrió la bolsa y encontró una cantidad enorme de cuchillos, martillos y algunos libros. Se asustó con razón cuando encontró una bolsa que parecía contener una gran cantidad de cabello humano. Supusimos que debía ser el escondite de algún chico. Mi lado idiota la pateó y arrastré la bolsa, que pesaba muchísimo, hasta el río. Mi amigo se rió nerviosamente, pero quiso seguir explorando. No encontramos absolutamente nada más que árboles, rocas y arbustos. Regresamos por donde vinimos y nos dimos cuenta de que la bolsa había desaparecido. La dejamos sola aproximadamente una hora. No voy a ser parte de una mala película slasher, pensé mientras introducía un cartucho en la recámara de mi rifle. Cruzamos el tronco con calma y regresamos a casa haciendo el menor ruido posible. Nunca está de más observar el entorno. Esa noche nos acostamos bastante tarde. Nos sentimos paranoicos todo el tiempo. Tomamos tragos de ginebra y vodka baratos hasta alrededor de las 11 p.m. La historia no termina ahí, lamentablemente. A la 1:30 a.m. me despertó un mensaje de texto de mi novia. Lo típico que siempre me envía. Me acomodé de nuevo cuando escuché tap tap tap. Me desperté de golpe. Alguien estaba tocando mi ventana. Miré hacia mi rifle. Estaba del lado opuesto de la ventana. Se me hundió el corazón, pero decidí que era mejor tenerlo. Me arrastré por debajo de la ventana como una especie de babosa humana. Tomé el rifle y comprobé rápidamente que estuviera cargado. Sí, lo estaba. La luz de la luna entraba por la ventana y entonces vi una cabeza. Llevaba capucha. Supuse que probablemente eran los chicos con los que habíamos tenido problemas antes. Me levanté, más molesto que asustado, y miré por la ventana. Vi, como esperaba, a un chico joven. Tenía una expresión de miedo y terror en el rostro, por lo que pude distinguir. Se dio la vuelta y salió corriendo hacia el bosque como un atleta olímpico. Mi corazón finalmente se calmó y volví a dormir. Por la mañana, mi amigo me preguntó de qué habían sido todos los gritos. ¿Qué? Aparentemente escuchó un grito alrededor de la 1:45 a.m. En ese momento no parece tan aterrador, pero durante la situación estaba aterrado. Tiempo después volví a visitarlo tras un largo periodo sin vernos ni hablar. Charlando con él mencioné la noche del chico en la ventana. Oh, oye, Anon, sobre eso. Me dijo que últimamente había estado escuchando muchos gritos provenientes del bosque. Una de las familias más abajo del rancho tenía a su hija mayor desaparecida. También me contó que, explorando como hacía cada sábado, había encontrado más bolsitas con cabello. Pasé alrededor de una hora interrogándolo sobre distintos detalles. Me dijo que los gritos siempre provenían de una sección similar del bosque y a una hora parecida. Decidimos averiguar qué estaba pasando. El problema era que no ocurría todas las noches, solo en la misma dirección y a la misma hora. Fuimos varias veces de día hacia esa dirección, pero nunca encontramos nada. Las bolsitas con cabello que mi amigo había hallado ya no estaban. Entonces decidimos hacer reconocimiento nocturno en la misma dirección. Avanzábamos sigilosamente cuando escuchamos algo. Cánticos. Estábamos bastante adentro del bosque. Nos acercamos hacia el sonido hasta ver fuego. Entre 4 y 6 antorchas moviéndose en círculo. Pensamos que eran satanistas. Luego, un grito. Resistimos el impulso de correr hacia ellos, pero nos acercamos un poco más.
Notamos que algunos se estaban cortando y gritando lo más fuerte que podían. Otros esparcían las bolsitas con cabello, que ahora asumí que era suyo, dentro de un círculo. Eran chicos de entre 15 y 20 y tantos años. Nos asustamos bastante, pero como solo parecían estar haciéndose daño entre ellos, decidimos irnos a informar a las autoridades locales, que no hicieron nada. Mi amigo tuvo un problema con ellos en su propiedad, pero su escopeta fue suficiente para que se largaran. Sigo visitando a mi amigo de vez en cuando. La próxima vez llevaré una cámara ahora que puedo permitírmela y haré un hilo si encuentro algo interesante. Entonces Bert y Ernie me llevan a la habitación y cierran la puerta. Hay dos tipos ahí dentro, un viejo calvo sentado en el escritorio y otro hombre en la esquina al que no vi al principio. Voy a empezar describiendo al otro tipo, porque cuando me di la vuelta y lo miré, mi mente empezó a recorrer varias ideas, cosas como la crueldad de Dios, la desigualdad de la existencia, cómo algunos hombres nacen para sufrir. Recuerdo haber pensado en cuando era niño en la escuela dominical. Una chica joven con trenzas y vestido nos enseñaba la Biblia, hablaba de cómo Dios nos ama a todos, de cómo estamos hechos a su imagen, cosas así. Bueno, si todos estamos hechos a su imagen, entonces el Dios de este tipo es una caja de cartón de más de 2 metros de altura llena de ladrillos de acero. Voy a saludarlo y él saca una de las sillas frente al escritorio de mi jefe. Me agradece por mi tiempo y me pide que tome asiento. El viejo está de espaldas revisando su portapapeles, marcando algunas cosas. Tiene el cabello largo hasta el cuello, rodeando la parte de atrás de la cabeza, pero la parte superior está completamente calva, y pienso que este tipo tiene mucha confianza para andar así sin peluquín. Las persianas de las dos ventanas detrás de él están cerradas, dejando entrar apenas algo de luz, y la lámpara del escritorio está encendida. Me agradece mucho por mi cooperación, dice señor apellido, entiendo que todo esto es muy extraño para ustedes y que estamos interfiriendo con sus horarios de trabajo, por favor sepa que esto es muy importante para se detiene y revisa su pequeño manual, para nuestra investigación en curso. La oficina de planeación urbana nos contactó acerca del edificio que su grupo estaba inspeccionando el jueves pasado. Empieza a preguntarme sobre los cimientos, si noté grietas o daños estructurales. No va directamente al tema del agujero, aunque estoy seguro de que intenta llegar a eso. Le pregunto a qué se refiere y el hombre caja tose un poco como si estuviera conteniendo una risa. No soy el tipo de persona que anda con rodeos, así que le pregunto directamente si está hablando del agujero raro y la mierda de culto inquietante. El calvo mira al hombre caja y le pide que nos dé algo de privacidad. El tipo de la caja levanta una ceja al mirarme, pero se da la vuelta y se va a petición del calvo. Me dice que no parezco el tipo de hombre que quiere perder el tiempo dando vueltas, así que vayamos directo al punto. Empieza a hacerme una serie de preguntas cada vez más extrañas e invasivas, cuánto tiempo estuve en el almacén, si encontré documentos relacionados con el grupo que ocupaba el lugar, si tuve contacto con alguien preguntando por mis hallazgos y cuándo fue la última vez que estuve en el sitio. Aquí cometo un desliz y digo sábado y él responde que entonces yo fui quien se llevó los libros del frente. Mierda. Le confieso mi pequeña investigación, cómo Saúl y yo revisamos el lugar, y le pregunto si estoy en problemas. Dice que en absoluto, que simplemente estoy haciendo mi trabajo, supone, pero que no debería trabajar los fines de semana, que no es bueno para mí. Seguimos intercambiando comentarios triviales sobre el trabajo y cosas mundanas, luego tose y dice que quiere preguntarme por la puerta en la parte trasera del almacén. Lo interrumpo y le explico lo de las cadenas y los candados que encontramos. No menciono el latín y él tampoco parece mencionar nada al respecto. Me pregunta si ya tiré los libros y le digo que no. Me pide que los lleve inmediatamente después de nuestra reunión y continúa con otras preguntas. Esto empieza a volverse extraño porque la mayoría suenan como algo que preguntaría un médico. Me pregunta qué tipo de comida he estado comiendo, si he notado palpitaciones o dificultad para respirar o algo así. Me pregunta si he tenido episodios de ira, le digo que no, si he tenido problemas para dormir, no, si me he despertado en lugares aleatorios de mi casa como si hubiera perdido tiempo, y no. Respondo con normalidad y luego me advierte que ahora va a hacer preguntas muy personales. Me dice que le avise si me siento incómodo y le digo que está bien. Recita mi dirección y trato de preguntarle hasta dónde llega esta investigación o de qué se trata siquiera. Me dice que responda todas las preguntas y luego llegaremos a eso.
Empieza a hacer preguntas realmente extrañas, como si he notado rostros poco comunes en mi vecindario, vecinos nuevos, autos que no suelo ver, corredores o personas alrededor del lugar que parezcan inusuales. Pregunto inusuales ¿cómo? Su respuesta es desproporcionados. ¿Qué demonios quiere decir con desproporcionados? Explica diciendo algo como que están buscando personas que hayan sido afectadas por radiación y que los efectos de la situación en cuestión pueden haberlas afectado de formas como cabello largo, brazos y dedos anormalmente largos, dientes irregulares y demasiado largos, joroba, ese tipo de características. Le digo que nunca he visto a alguien así en mi vida. Luego empieza a preguntar por mi esposa, si ha tenido comportamientos anormales, si ha hecho comentarios sobre su salud. Le digo que no quiero que mi esposa se involucre en esto y me asegura que todo es por el bien de la investigación y que esa información es crucial. Respondo con no a casi todo, ella está actuando normal. Concluye la entrevista y salimos juntos. Llama a Bertier y les pide que me lleven a casa a recoger los libros. Tienen un Mercedes negro estacionado al frente con placas negras y subimos para que los lleve a mi casa. Mientras conducimos empiezo a conversar con ellos sobre sus vidas, familias, cosas así. El alto, Bert, no dice una palabra, pero Ernie conduce y habla como una persona bastante amable. Empiezo a relajarme un poco alrededor de ellos, parecen bastante normales, pero Ernie no me da respuestas reales a mis preguntas. Señala una cosa cuando le pregunto sobre lo de la radiación y las personas que están buscando. Se gira hacia Bert y dice radiación. Bert tose y dice que sí, que es información muy clasificada, que no puede decir mucho al respecto, pero que tenga cuidado, que si veo a alguien raro así simplemente cierre la puerta y los contacte y ellos se encargarán. Me entrega una tarjeta negra con nada más que un número de teléfono. Cuando llego a casa mi esposa ya está nerviosa y sale a hablar conmigo, pero se queda callada cuando ve a Bertier. Entramos por la puerta principal y ellos intentan entrar con nosotros, pero les pido que nos den un momento y esperen afuera por los libros. Ernie dice que está bien pero que no tardemos y Bert ya está sacando un paquete de cigarrillos. Entro y mi esposa está alterada. Dice que se despertó después de que me fui porque escuchó la parrilla crujir. Cuando fue a la ventana había un hombre alto y delgado con sudadera con capucha revisando nuestras cosas en el patio trasero. Llamó a la policía y se escondió en el baño. Ya se había ido cuando yo llegué con Bertier y le hago algunas de las mismas preguntas que el calvo me hizo a mí. La policía no encontró nada y solo le dijeron que llamara de nuevo si pasaba algo. Dice que no pudo notar si tenía joroba, pero que los brazos eran largos y delgados, como si las mangas de la sudadera solo le cubrieran hasta los codos y el resto sobresaliera como una rama. Dice que prácticamente caminaba apoyándose en las manos y me asusto y voy a decírselo a Bertier. Los dejamos entrar y de inmediato van hacia la parte trasera. Les muestro la parrilla y cuando la abren no hay nada dentro, pero ambos están mirando el techo interior. Miro también y parece que alguien ha estado limpiando sus dedos en la grasa negra. Alguien sacó la grasa de las hamburguesas del otro día desde la base de la parrilla y parte cayó al suelo. También noto una huella de mano extraña y manchada en el suelo junto a la parrilla. Empiezan a revisar la casa. Mientras están ocupados miro dentro de la tapa de la parrilla y hay otro de esos espirales dibujado en la suciedad negra de arriba. Escucho a mi esposa hablando con Ernie dentro de la casa, pero no encuentro a Bert. Oigo un ruido de pisadas sobre mí y me dicen que está revisando el ático. Él baja y solo dice negativo. Ernie suspira y dice que necesitan reportar esto. Le digo a mi esposa que se quede con los vecinos hasta que regrese. Les ayudamos a llevar los libros al Mercedes y me regresan a la oficina. Antes de irme mi esposa me dice en privado que el estudio fotográfico llamó y que tengo que pasar a recoger mis fotos pronto. Cuando llegamos me llevan de nuevo a la oficina de mi jefe y explicamos la situación al calvo. El hombre caja dice como si eso significara algo malo. Empiezo a alterarme y exijo respuestas, si todo esto de la radiación está extendido por el pueblo y si debería considerar mudarme. El calvo se lleva la mano a la boca unos momentos y luego me pide que salga un momento por privacidad y Ernie me lleva al sofá. Estoy casi seguro de que me estaba vigilando para asegurarse de que no escuchara. Todos en la oficina vuelven a trabajar y puedo ver a algunos mirándome. Estamos llamando demasiado la atención y cuando mi jefe va a hablar con Ernie lo oigo decir que soy una posible víctima, no un sospechoso, en el caso. Oigo algo sobre protección de testigos y mi jefe se aleja. Ernie habla conmigo sobre si estoy ocultando algo y que por mi propia seguridad debo ser honesto.
Le cuento todo lo que sé pero omito el viejo libro de química y el diario que encontré. Sacude la cabeza y dice que no hay nada con qué trabajar con eso. Nos llaman de vuelta a la oficina. El hombre caja se ve tenso y el calvo está revisando un pequeño cuaderno con verbs. Hablan en voz baja diciendo podría ser ese, sí, es bastante común, no es comportamiento normal. El calvo me mira y dice que su investigación está apuntando hacia mí por muchas pruebas. Explica que quiere poner a mi esposa bajo custodia protectora. No me gusta la idea pero considerando todo acepto y pregunto dónde nos van a alojar. Me corrige y dice que específicamente solo quieren a mi esposa, no a mí. Dicen que sería lo mejor para su seguridad pero que yo sería una parte crucial de todo esto. Me dicen que me compensarán por los días de trabajo perdidos y que todo puede volver a la normalidad cuando concluyan la operación. Sigo quejándome de que me siento muy incómodo con esto pero me aseguran que podré hablar con ella por teléfono cuando quiera. Me dejan salir temprano del trabajo y me dicen que vaya a casa a preparar a mi esposa para una estadía en un hotel. Dicen que terminarán allí y harán papeleo en su propia oficina y que pasarán mañana por la mañana. Subo a mi camioneta y me dirijo a casa. De camino paso por el estudio fotográfico y recojo las fotos. Es un paquete bastante grande y algo grueso. La mujer en el mostrador me mira raro y pregunta si estoy trabajando en el set de una película o algo así, dice que casi llama a la policía por esas fotos. Le digo que sí, que estoy trabajando para Universal y que están filmando una película aquí y me voy con el paquete. Ella se emociona y pregunta más, pero le digo que tengo que irme. Llego a casa y recojo a mi esposa en la casa de Dale. Los vecinos empiezan a preguntar cosas, pero invento que no puedo hablar del tema. Calmo a mi esposa cuando entramos y le explico todo. En realidad está de acuerdo porque estará lejos de la casa por un tiempo, pero no le gusta estar lejos de mí. Va al dormitorio a empacar y yo voy a la oficina. Abro el paquete y empiezo a revisar las fotos. La primera es de las primeras habitaciones, hay muchos hombres con respiradores y trajes y claramente están equipados. Algunos tienen armas y revisan las otras habitaciones. Una foto es de ese armario lleno de espirales y hay una bolsa en el suelo. La siguiente foto tiene al calvo y tiene una bolsa grande frente al armario de los espirales. La foto muestra el contenido de la bolsa encima y son herramientas extrañas. ¿Cómo no encontré esto? Hay algo que parece un enorme rascador de espalda con un mango largo. La siguiente herramienta es como un gran bastón, pero tiene una pieza en espiral en la punta que se curva arriba, como la llama de una vela. La tercera y última herramienta es una gran daga afilada con algo de óxido y un mango curvo. Las siguientes fotos son de las otras habitaciones. Después hay una foto extraña fuera del lugar de dos hombres firmes como soldados. Tienen rifles y otro equipo y llevan máscaras de gas y cascos. También llevan placas pectorales antiguas algo desgastadas con palabras grabadas. La siguiente foto los muestra bajando por el agujero y puedo ver la escalera y hombres con trajes alrededor hablando. La siguiente imagen es desde atrás en el túnel de ladrillo apuntando sus armas por el corredor con linternas encendidas. Hay fotos del muro de ladrillo. Algunos ladrillos están desalineados y son extraños, más grandes que los otros y cuadrados. Tienen grabados diferentes, uno tiene un hexágono con una espiral dentro y otro es un trapecio con zigzags que parecen dientes. Hay una foto de lo que supongo es el final del túnel, donde se abre a una sala más grande con un par de pilares frente a una vieja puerta metálica cubierta de óxido. Ambos pilares tienen grandes piedras con lo que parece un ángel sosteniendo un jarrón y mirando hacia abajo. Hay un gran triángulo tallado en la puerta apuntando hacia arriba. La siguiente foto es de un hombre con túnica y máscara de gas arrojando algo a la puerta pero no puedo distinguir qué es. La siguiente es del hombre de la túnica entrando en la sala pero está demasiado oscuro para ver qué sucede. La siguiente imagen parece dentro de la sala. Es realmente enorme y la siguiente apunta hacia arriba y parece no terminar nunca, demasiado oscuro y alto para que el flash alcance el techo. Empiezo a pensar que el túnel debió descender mucho porque ese sótano no estaba tan profundo. La siguiente foto es del suelo y hay muchos dibujos formando líneas curvas hacia el centro. Hay un gran pedestal que parece un jarrón en el centro con cosas talladas también. Encima hay una caja metálica. Otra foto muestra al hombre de la túnica y a los soldados lado a lado en la sala. Veo a un hombre con máscara de gas al fondo que se parece exactamente al calvo examinando la caja en el pedestal. La siguiente foto me hace ponerme de pie porque es la gran puerta doble que abrimos con el espiral tallado en la pared. Pero no hay pared detrás, la puerta ahora conduce a algún lugar.
Las siguientes fotos son desde dentro de esa sala. Las paredes parecen corteza de árbol y se elevan formando una especie de pico como techo. En la imagen el calvo señala las paredes y dirige a varios soldados que caminan hacia donde él indica. La siguiente es del hombre de la túnica, visto desde atrás mientras los soldados lo siguen dentro de un túnel de madera. Sostiene ese gran bastón frente a él. Las siguientes imágenes son extrañas y parecen cosas que sacaron del túnel. Hay una armadura completa, negra y marrón por el óxido, una armadura real como de caballero. El casco está intacto y hay una insignia extraña en la placa del pecho que parece un pájaro. Luego hay lanzas, espadas, otros cascos y cosas así. A la derecha de la foto hay dos pergaminos junto a las armas y un libro viejo desgarrado. La última imagen muestra una máscara extraña con un rostro demasiado grande, como esas máscaras de madera africanas, con una sonrisa inquietante. Es completamente blanca salvo por algo de suciedad, pero parece que ya la limpiaron. Hay una gran túnica al lado y una enorme vara plateada. Junto a todo eso hay un esqueleto realmente extraño. Gran parte está roto y faltan piezas, pero puedo ver claramente que la columna está doblada de forma extraña. Las costillas sobresalen hacia arriba y demasiado lejos y hay un brazo junto al torso con un hueso superior corto y un antebrazo extremadamente largo roto en el medio. Los huesos de la mano son tan grandes como el antebrazo y largos y delgados. También hay un cráneo junto a la máscara y es enorme. La mandíbula es gigantesca y el cráneo aún mayor aunque se parece a uno humano. Sé que no tiene sentido pero él describió más sobre cuando regresó allí y es inquietante, cosas fantásticas. El médico dice que se negó a hablar de cuando su esposa fue con ellos, que eso lo destroza y se pone sombrío. Esta fue la primera historia que intentaba contar y siempre alejaba a la gente. Se la contaba al médico así que así se la relató a mi primo. Esto fue probablemente unos días después de que su esposa se fue con ellos. Sigue diciendo que le quitaron sus cosas y asumo que se refiere a las fotos y el cuaderno y todo lo demás, como diciendo me quitaron toda la mierda que tenía sobre ellos. Pensando en lo delicadas que son esas fotos, no hay forma de que no supieran que él las tomó. No sé cómo llegó a ese punto pero dice que tenía que saber. Entonces, el doctor seguía diciendo que el viejo no tenía remedio. Murmuraba constantemente sobre estar perdido y los árboles y cosas así. Al principio el doctor soltó algo como por eso no hay que meterse drogas, pero según le contó a mi primo, con el tiempo, cuando empezó a conocerlo mejor, entendió que no era eso. Solo era un anciano asustado que quería recuperar su antigua vida, aunque nadie sabía cuál había sido esa vida. A veces se levantaba y resolvía problemas, cosas mecánicas. Si la ducha no funcionaba, la manipulaba un rato y quedaba arreglada. Si alguien necesitaba un cigarrillo, él simplemente tenía uno, como salido de la nada. Nadie lo visitaba, casi nadie hablaba con él, pero aparecía y solucionaba cosas. Sabían que en el fondo era buena persona, solo estaba trastornado. Nunca decía de dónde sacaba ciertas cosas. Asumían que los guardias se las daban por lástima. Mi primo fue quien realmente logró que mejorara, porque antes de él nadie se tomaba el tiempo de hablarle. Un día, en la mesa del almuerzo, mi primo le preguntó por qué siempre dejaba el puré de papas para el final. El viejo respondió, mi esposa solía prepararlo para mí. El doctor dejó caer la cuchara, sorprendido de que hubiera tenido una interacción tan normal. A partir de ahí comenzaron a sacarle más información con preguntas simples, espaciadas, sin presionarlo demasiado porque si lo hacían se alteraba. Descubrieron que había sido inspector de edificios cuando, hablando de grietas en el suelo, dijo simplemente, humedad. Lo animaron a continuar y soltó, casi de golpe. La acumulación de humedad en los cimientos puede provocar desplazamientos por el movimiento de la tierra alrededor. Fue la frase más larga que le habían oído decir hasta ese momento. Yo decidí empezar a anotar todo esto porque colaboraba con una organización benéfica que ayudaba a chicos con discapacidades mentales en secundaria. Además, pensé que quizá podría usarlo como material para un informe, algo que me ayudara a conseguir trabajo o entrar a la universidad. Con el tiempo, todo giró en torno a entender su historia, sobre todo cuando empezó a hablar de las espirales. Cuando las dibujaba, se quedaba en silencio, concentrado, murmurando demasiado bajo para oírlo. Les daba miedo interrumpirlo porque una vez, según el doctor, se levantó de golpe y golpeó a alguien que lo molestó mientras dibujaba. Un día mi primo le preguntó con calma para qué eran esos círculos. El viejo respondió, otro lugar. Insistió varias veces hasta que, en una ocasión, el hombre dejó caer la tiza, suspiró y le dijo, no lo entiendes. Son los árboles.
No lo entenderías. Cuando mi primo siguió preguntando, el viejo levantó la vista y gritó: ¿por qué tengo que saberlo? Cada fin de semana yo iba a hablar con mi primo y, con el tiempo, el viejo se volvía más lúcido y conversador. A veces hablaba de túneles antiguos. Una vez contó que encontró un montón de cadáveres bajo el suelo de una casa. Narraba historias que en apariencia eran normales, pero siempre con un tono extraño. Llegaron incluso a hacerlo reír. El doctor aseguró que era la primera vez que lo escuchaba reír. Una noche, mi primo estaba solo en la celda porque su compañero había sido llevado a aislamiento. Esa vez el viejo inició la conversación. Dijo que se había perdido en un bosque, en otro lugar bajo tierra. Mi primo pensó que hablaba solo, pero no, le estaba hablando a él. Afirmó que había ido a ese otro lugar, que se perdió y tuvo miedo de no poder salir jamás, pero que logró escapar. Dijo que odiaba estar allí y que estaba listo para regresar, y que podía llevarlos a él, al doctor y a los demás si querían. Mi primo se sintió incómodo, pero le siguió el juego y le preguntó cómo se llegaba. Ahí comenzó a reconstruirse la historia. El viejo hablaba del sótano por donde había entrado y la pregunta natural era: ¿qué sótano? ¿De qué edificio? ¿Por qué estabas allí? A medida que se volvía más coherente, mi primo empezó a sospechar que no estaba inventándolo deliberadamente, sino que realmente lo creía. El doctor escuchaba todo. A la mañana siguiente comentaron que quizá, recorriendo su relato con él, podrían ayudarlo a volver a la realidad. No ocurrió así. Cuanto más aprendían sobre su pasado y sobre ese otro lugar, más empezaban a concederle cierta credibilidad. No es que los convenciera de dibujar espirales, pero tenía un conocimiento sorprendente de química y reacciones que el doctor podía confirmar en parte. Cuando el doctor dudaba, el viejo decía que, si tuvieran los químicos adecuados, podría demostrarlo, que podría hacerlo en el bosque. Cuando le pedían que explicara más, dejaba las espirales y dibujaba círculos dentro de círculos, con figuras extrañas en su interior. Murmuraba que, con las sustancias correctas en las cantidades precisas, podían ocurrir cosas. A veces ni siquiera hacían falta químicos. Bastaba con que los cálculos fueran exactos y que se hiciera en el momento y de la forma adecuados. Repetía siempre que en el otro lugar siempre es el momento adecuado. Al principio mi primo ni siquiera quería contarme esto. El doctor seguía pensando que estaba loco y nunca les dio una prueba concreta, pero sus historias eran tan elaboradas que lo dejaban hablar. Pronto publicaré la historia que lograron armar sobre su tiempo en el otro lugar. Esa parte es mucho más fantástica. Solo él sabe qué es invención y qué no. Apenas recientemente comenzó a hablar de su vida antes de entrar al sótano, y les tomó años reconstruir todo hacia atrás desde ese supuesto otro lugar para que llegara a ese punto. También asumo que era de noche, así que voy a retomar desde donde lo dejé. Después de que se la llevaron me quedé solo. El calvo me confrontó por el rollo de película y exigió que se los devolviera. Les entregué las fotos tan rápido como pude y empezaron a hablar de cómo deberían encerrarme por obstruir una investigación. Me sentaron y comenzaron a hacer más preguntas: ¿qué pensaba de las fotos? ¿Por qué haría algo así? Estaban realmente furiosos por las fotos. Enya intentó inventar cosas sobre que esas fotos estaban vinculadas al crimen que investigaban, pero yo sabía que era mentira. Bert regresó a mi oficina y revisó mis cosas. Después de todo eso empezaron a comportarse amables. Me dijeron que me asegurara de cerrar las puertas. Se aseguraron muy bien de que entendiera que tenía que cerrar las malditas puertas. ¿Y las ventanas? Preguntaron si había armas de fuego en la casa y les mentí diciendo que no. Entonces me dijeron que consiguiera una. ¿Qué demonios? El calvo dejó $500 sobre la encimera y dijo específicamente pistola y rifle: créeme, solo consíguelos, esto es América, amigo. Mi esposa se fue con ellos y eso fue todo. Dijo que llamaría a la casa cuando llegara a donde la llevaban. Nunca recibí una llamada. Nunca me dieron información sobre dónde estaba ni cómo funcionaría lo de la custodia protectora. Se fueron sin dejarme un número para llamarla a ella o a ellos o a cualquiera. No podía llamar a la policía ni a nadie, por supuesto. Me dijeron que esto debía mantenerse en silencio si quería garantizar su seguridad. Sin nada más que hacer fui al supermercado y compré un montón de cerveza. Cuando se acabó fui al gabinete de licor y no me detuve. No sé, todo se volvió aburrido y mi esposa no estaba, así que ¿por qué no? Así pasó la primera noche. Después de beber hasta quitarme los nervios, me tiré en el sofá a ver las noticias. Me quedé medio dormido y desperté con alguien tocando la puerta. Pensé que eran los tipos de traje y me levanté tambaleándome para abrir. Tropecé con la alfombra y caí de cara en la sala.
Desde el suelo veía esa imagen de prueba de la televisión mientras me compadecía de mí mismo. Volvieron a tocar. Empecé a levantarme y escuché un golpe fuerte. En realidad sonó más como un impacto que como un toque. Luego oí a alguien manipulando la manija. Me puse un poco nervioso y pregunté quién era mientras me acercaba. Miré por la mirilla y no había nadie. Pensé que debía irme a la cama y entonces escuché golpes otra vez. Esta vez estoy completamente seguro de que eran golpes secos y no toques. Grité quién demonios es y miré por la mirilla y no había nadie. Supuse que eran algunos chicos de la calle. Terminé yéndome a la cama. A veces oía golpes y en un momento grité que iba a dispararle a quien fuera que estuviera haciendo eso y se detuvo. Por la mañana salí a buscar pistas o algo, estaba con resaca así que parecía lo racional. No había nada. Más tarde vino mi vecino y preguntó si había tenido visitas. Le dije que no, inventé algo sobre que mi esposa estaba de vacaciones. Dijo que su esposa tiene problemas para dormir y a veces mira la calle para conciliar el sueño y que vio a un tipo alto tocando mi puerta a las 3 de la mañana. Dijo que el tipo corrió por mi jardín y bajó por la calle. Fui a una tienda de excedentes militares y compré un rifle Springfield. Durante el resto del día solo caminé de un lado a otro preocupado por mi esposa. Fui a la caja fuerte por mi pistola por si acaso y entonces recordé el diario del sótano. Está allí con ese libro sobre química y transmutación. Aún no puedo leer esa cosa. El libro de química está escrito de manera normal, aunque la redacción es muy anticuada. Pensé que el diario en cursiva sería más rápido de leer y daría respuestas rápidas, así que tomé la pistola y el diario, los puse en la camioneta y fui a una librería. Guardé la pistola en la guantera y entré con el libro. Le pedí ayuda a la mujer del mostrador e inventé que era el diario de un familiar fallecido sobre química. Dijo que podía traducirlo pero tendría que pagarle una tarifa. Luego sugirió que simplemente aprendiera cursiva y me convenció de comprar un libro infantil para aprenderla. No pensé que la vergüenza fuera posible en una librería. Lo llevé de vuelta a casa y empecé a aprender cursiva. La primera página fue un buen comienzo. Solo un pequeño párrafo, bastante desvanecido pero legible. Empecé con una T y me di cuenta de que estaba equivocado y que era completamente ilegible. A medida que lo iba transcribiendo en otra hoja, comenzó a tener más sentido y me sentí cada vez peor con ese diario. Puede que estuviera borracho cuando relató esta parte, pero mi primo dice que se llevó la mano al pecho y recitó líneas que iban más o menos así: para mi querida Igraine, eres el regalo más maravilloso que Dios me ha concedido en mi vida mezquina y agotadora, rompiste las cadenas que me atan a la piedra bajo mis pies, diste nueva amplitud a mi dolor de existencia mundana y me libraste de la podredumbre del ser mortal, por eso estoy perdido sin ti, me llevaste a tu arboleda oculta en tu lejano rincón de Avalón, pero sin ti su magia se ha ido hace mucho. Nuestras raíces sagradas se han secado y los frutos de tu amor están contaminados con esa podredumbre. El viejo volvió al pabellón general después de unas horas. Yo fui más o menos en ese momento, y mi primo me contó que estaba hablando con el mismo doctor de antes. Decía que necesitaba un equipo de personas que tengan esa chispa. Bajaba la voz y murmuraba que podían hacerlo, pero que hacían falta tipos más jóvenes también. Preguntó por el chico, dijo que él la tenía, que estaba seguro. El doctor repetía que estaba delirando, y el viejo respondía que ya había dado sus nombres, que hablarían con ellos más adelante. Lo último que dijo fue que los brotes están apareciendo otra vez. Ya casi está listo. Ellos se lo mostrarán. Al parecer intentó hablar conmigo justo después, pero eso es todo lo que mi primo sabe. Está empezando a ponerse nervioso. Dice que han estado pasando cosas raras por el lugar. Yo iba a escribir más, pero primero pedí algo de comida. En cualquier caso, el viejo aparentemente está bien, aunque creo que se está reuniendo con hombres de traje o algo así. No sé cuánto tiempo más voy a poder mantener contacto aquí, pero quizá le ofrecieron algún tipo de trato. Después de un par de días revisando todo esto, empecé a entender mucho más. En el diario había una imagen de una figura con máscara blanca y una túnica grande, con algo estilizado colgándole del cuello como si fuera un sacerdote. Sostenía una especie de vara, como la que vi en la foto del hombre con túnica y máscara antigas. El diario los llamaba los hombres del jardín abundante. Nadie hacía caso cuando el viejo intentaba enseñar lo que había aprendido en los libros. Mi primo lo intentaba a veces. El viejo lo ponía a dibujar figuras extrañas y a resolver problemas matemáticos. Cuando se equivocaba, o cuando el viejo creía que lo hacía, se enfadaba y borraba todo con la mano. Cuando dibujaban en la tierra murmuraba: así no se hace, no, no.
¿Estás intentando provocarles? Mi primo no pudo darme mucha más información aparte de los círculos en espiral que dibujaban y su aspecto. Dijo que uno parecía una telaraña. Otro tenía zigzags y 2 líneas simétricas. Eso fue todo lo que logró describirme. También dijo que una vez intentó hacerlo por su cuenta y sintió una descarga en la mano, como electricidad estática al rozar una alfombra. Una noche estaba copiando información del diario otra vez. Dibujé uno de esos círculos y empecé a transcribir la línea de palabras debajo. Estaba en latín, así que la iba pronunciando en voz baja mientras escribía. Entonces noté un olor a quemado. Revisé la cocina, pero no había nada encendido. Cuando me di vuelta, salía humo del escritorio. Se estaban formando brasas en el círculo del papel. Lo agarré de inmediato y lo tiré al fregadero justo cuando empezaba a prenderse fuego. Me dejó impactado. Intenté dibujarlo otra vez y no pasó nada. Pensé que quizá lo había hecho mal, así que lo repetí. Creí volver a oler algo quemado, pero tal vez era imaginación. Mientras estaba pensando en eso, sonó el teléfono y casi salto del susto. ¿Señor apellido? ¿Está ahí? ¿Qué está pasando? Era Ernie. Le dije que no estaba pasando nada y que hacía una semana que no sabía nada de ellos. Me respondió que era por seguridad, que habían detectado algo desde mi casa y querían asegurarse de que ninguno de los hombres que estaban buscando estuviera allí. Le pregunté qué quería decir con detectar. ¿Me estaban vigilando? Escuché murmullos de fondo y reconocí la voz del tipo calvo. Me explicó que habían instalado sensores de radiación en el patio trasero por precaución, que no estaban cerca, pero que a veces se activaban y querían confirmar que yo estuviera bien. No me convenció. Sonaba como si hubieran estado allí un rato y se hubieran ido. Pregunté por mi esposa y me dejaron hablar con ella. Sonaba contenta de oírme. Dijo que estaba bien, que se estaba quedando en una oficina donde le habían preparado alojamiento y que ni siquiera tenía que cocinar. Eso me tranquilizó un poco y volví a creer en la idea de la custodia protectora. Me disculpé con Ernie por alterarme y me dijo que le había preocupado que no me hubiera comunicado con ellos. Le pregunté cómo se suponía que debía hacerlo y me recordó la tarjeta negra con el número. La encontré en un compartimento de la billetera que casi nunca reviso. A partir de ahí me calmé bastante. Le pregunté dónde estaban los sensores o cómo sabrían si alguien se acercaba. Solo respondió que confiara en ellos, que lo sabrían. Terminamos la llamada. Salí al patio donde había borrado el dibujo en espiral y no quedaba rastro. Revisé todo el terreno. Fui al costado de la casa, donde Bert y Ernie habían estado la primera vez. Solo estaba la unidad del aire acondicionado. Nada más. Al volver hacia la puerta trasera, escuché algo corretear bajo la cerca, del otro lado del jardín. Probablemente un mapache. Cerré todas las puertas y regresé al estudio. Recordé que Ernie había revisado mi estantería. Al principio no encontré nada, pero luego recordé que se había agachado. Palpé debajo de los estantes y noté madera astillada. Bajé con una linterna. Allí había otro círculo con espiral, pero este tenía 2 líneas retorcidas y un gran círculo en el centro que lo hacía parecer un ojo. Esa fue mi impresión inmediata, una especie de ojo retorcido. Empecé a atar cabos y la idea me inquietó bastante. Lo cubrí con cinta adhesiva y me fui a dormir. Me desperté alrededor de las 5 y decidí volver al edificio de los túneles y el sótano. Tomé mi copia del diario y guardé el original y el libro de química en la caja fuerte. Parecía que había llovido durante la noche. Cuando me acerqué al coche vi huellas grandes marcadas en las gotas sobre la carrocería. Me dio mala espina, pero igual subí y seguí con lo que había planeado. El edificio seguía allí, pero había un camión con escombros en la parte trasera. La puerta estaba clausurada con tablas y un cartel que decía edificio condenado. A pesar de las advertencias sentí una fuerte necesidad de entrar. Dejé el arma en la guantera, no quería sumar un cargo por posesión ilegal además de allanamiento, y tomé la linterna. No encontré entrada por la puerta principal, pero el edificio contiguo también estaba tapiado y había una ventana en el segundo piso a la que podía llegar. Subí por un contenedor de basura hasta un balcón y entré. La lluvia empezó de nuevo. El interior ya estaba parcialmente renovado, aunque aún quedaban clavos y materiales de construcción. Bajé las escaleras hasta el vestíbulo y el túnel seguía allí. Desde ese punto, la puerta al refugio del culto debería haber estado a la izquierda o a la derecha. No estaba. Simplemente había desaparecido. Recorrí las paredes. No había rastro alguno. Empecé a golpear el concreto donde debería estar. En la pared izquierda no encontré nada. En la derecha, al golpear en un punto, sonó hueco.
Revisé alrededor y no había ninguna señal visible, pero cerca había un pico de obra. Volví a golpear el punto hueco y empecé a romper. La capa de concreto se dio con relativa facilidad. La sala inicial estaba vacía salvo por el viejo escritorio de madera. Pero ahora el escritorio tenía equipo eléctrico encima. Había un generador al lado. Al encenderlo se iluminaron luces por todo el lugar. Cables por todas partes, muchos conectados al equipo del escritorio. Parecía uno de esos antiguos tableros de conexiones telefónicas. En la pared colgaban máscaras antigas y había libros nuevos en una pequeña repisa. También había 2 teléfonos, uno en la pared y otro en el escritorio, ambos conectados al tablero. Era evidente que alguien estaba usando el lugar. El baño tenía una puerta nueva. Entré y estaba completamente remodelado. Al principio pensé que era un laboratorio de drogas, pero era un laboratorio químico completo, con estanterías llenas de frascos. Mercurio, magnesio, cobalto, plomo y otros elementos. Había una sección etiquetada como químicos: acetona, ácido nítrico, calamina. Incluso había una ducha de emergencia. ¿Quién estaba utilizando todo eso? Salí hacia la sala de reuniones, donde antes estaban las sillas y el podio, y no podía creer lo que veía. En el centro había una gran mesa circular con sillas alrededor, como un centro de mando. Sobre la mesa había un mapa enorme. La mayor parte estaba en blanco, pero tenía muchos trazos. En el centro decía punto de entrada junto al icono de una puerta, y desde allí partía un sistema de túneles que se ramificaba en todas direcciones. Algunas ramas estaban más oscuras. Supuse que indicaban mayor profundidad. No había ninguna leyenda, así que solo podía especular. No vi indicaciones de que subieran, quizás solo descendían. Lo extraño era que algunas ramificaciones se extendían detrás del propio punto de entrada, justo detrás de la puerta metálica. Las líneas se cruzaban y conectaban como el mapa de una cueva. Empecé a revisar todo. La espiral que antes estaba detrás del podio había desaparecido. Parecía que habían roto el concreto y vuelto a rellenar la pared. Había otro teléfono conectado a los cables que llevaban al tablero, pero el cable principal seguía por el techo hasta la sala de almacenamiento. Entonces miré hacia arriba y el techo entero estaba cubierto de escritura y símbolos. Todos convergían hacia un círculo central, con ramificaciones que los conectaban a otros círculos llenos de signos extraños. Era como una constelación de runas incomprensibles. En la pared del fondo, donde antes estaban las camas, ahora había vitrinas cerradas con armas. No espadas, sino rifles de asalto, escopetas y munición. En una vitrina aparte había un letrero que decía: munición de plata, usar con moderación. Se veían cartuchos de escopeta con vainas azules. ¿Cómo estaban financiando siquiera munición de plata? El cuarto de almacenamiento había sido mejorado. Había otro generador con varios bidones de gasolina al lado, bastante grande. El cable principal alimentaba un sistema de iluminación que encendía todo el lugar. El agujero había sido reparado en los bordes, pero seguía allí, ahora cubierto por una gran rejilla metálica. En la pared habían instalado varias computadoras y tableros de conexión por todas partes. Estaban conectados a un generador distinto, también enorme, con más bidones de gasolina colocados a una distancia prudente del equipo. Las barras metálicas de la gran puerta habían sido retiradas y estaban apoyadas en una esquina, aunque la puerta seguía asegurada con cadenas gruesas y candados. Delante de ella, a varios metros, habían amontonado equipos, antenas satelitales y otros dispositivos conectados, con cables que regresaban hacia los generadores y las computadoras. A un costado de la puerta había un escritorio solitario. Encima, un letrero decía: desvíe el tránsito peatonal directo lejos de la base de operaciones. En el escritorio había carpetas con páginas plastificadas. Empecé a revisarlas. Advierto que parte de la jerga la estoy reconstruyendo, pero hablaba de un manual lleno de guías de interacción e información sobre cosas a las que solo se referían en código. Manual de operaciones. No entablar contacto con los guardianes a menos que ellos inicien. Consulte el manual para saludos formales y guía de interacción. Nota: la guía de interacción solo aplica a décimo, 1, X, 2, X, 5. Guardianes. Sentí una brisa en el rostro y luego una ráfaga fuerte que hizo vibrar la puerta antes de cesar. Aquello debía conducir al exterior de algún modo. Pensé que cuando rompieron la pared original quizá había una salida detrás. Me acerqué a la puerta y retrocedí al escuchar 3 golpes fuertes. Alguien llamaba desde el otro lado. Recorré las armas de asalto y me quedé completamente en silencio. Una voz dijo: oigan, chicos. Hola. No respondí.
Nos enviaron desde el campamento 1B para pedir más baterías y gasolina. ¿Están ahí? Golpes otra vez. También nos vendrían bien cigarrillos y quizá pasas con chocolate, si es posible. Chicos. Apenas respiraba mientras avanzaba lentamente hacia la puerta. Otra voz intervino. Mira tu reloj, idiota. Todavía no están. Llegarán al amanecer. Probablemente estén en la oficina principal ahora mismo. ¿Y cómo se supone que sepa cuándo es el amanecer? Aquí no hay luz del día, y ustedes me hicieron cambiar mi reloj con esos tipos de la máscara. Ni siquiera era tu reloj. Sí, ya sé que no era mío, pero servía. Aquí no hay forma de saber la hora. Más golpes. Hola. ¿No tienen a nadie vigilando la puerta? Luego alguien dijo, de acuerdo, esperen, me dijeron que dibujara esto para llamar la atención. Entonces noté una hendidura cuadrada en la pared trasera, cerca de la puerta hacia la sala de mando, que antes no había visto. Dentro había otro de esos símbolos en espiral, enorme. Escuché unos sonidos metálicos, como campanilleos. Yo ya estaba en la sala principal, trepando por el concreto roto. Dejé el pico donde lo había encontrado y subí las escaleras. Cuando llegué a la habitación por donde había entrado, oí que alguien gritaba desde abajo. ¿Qué demonios? Otra voz dijo. Le dije a Dale que debía ser más gruesa. ¿No le dije que hiciera la pared más gruesa? Salí por el balcón, salté y corrí hacia mi camioneta bajo la lluvia, con todo aquello dando vueltas en mi cabeza. Cuando entré en casa, el teléfono ya estaba sonando. Era Ernie, preguntando dónde había estado. Inventé que estaba bebiendo en un bar del centro. Me dijo que habían intentado contactarme durante media hora y que casi regresaban a comprobar si estaba bien. Empecé a quejarme por no tener horarios de comunicación establecidos. Se disculpó, dijo que había sido un día largo y que algo se había estropeado en el trabajo, que alguien dejó las luces encendidas. Silencio incómodo. Hablé un poco con mi esposa, le mentí sobre el bar. Ella comentó que nunca había comido tanta comida para llevar. Dijeron que quizá tendrían que prolongar otra semana, que no informara a los vecinos por seguridad. Intentaron convencerme con discursos sobre sacrificio y seguridad pública. Cuando estaba por colgar miré por la ventana junto a la puerta. Ojos. Grandes, amarillos, mirándome. Perdí el control y arrojé el teléfono. Algo graznó fuerte y se alejó por el patio. Escuché la hierba crujir. Oí a Ernie gritar al otro lado de la línea, pero no me importó. Corrí al despacho y tomé el rifle Springfield. El corazón me latía con fuerza. Amartillé y cargué un cartucho. Me quedé en la sala mirando la puerta. El teléfono vibraba en el suelo. Luego escuché un coche llegar. Alguien golpeó la puerta diciendo que era el FBI. Los hombres de traje la derribaron y me encontraron todavía apuntando con el rifle. Llevaba horas así. Me calmaron y tomaron declaración. El hombre enorme estaba sentado en el sofá, haciéndome preguntas, mientras Bert y Ernie revisaban la casa. Dijeron que no encontraron nada. Yo estaba asustado. Solo quería recuperar a mi esposa y marcharnos a Florida, donde siempre habíamos pensado retirarnos. Ellos rechazaron la idea. Decían que me necesitaban allí, que aquellas personas se sentían atraídas hacia mí por alguna razón. Prometieron que cuando todo terminara podría hacer lo que quisiera. Bert comentó que quizá buscaban algo en la casa. Registraron todo: dormitorio, despacho, armarios, fregadero, patio. Ernie preguntó si había encontrado piedras o gemas extrañas con marcas inusuales, que podrían ser efectos de radiación. Afortunadamente mi caja fuerte estaba oculta bajo el suelo del despacho. Estaba casi seguro de que se referían al diario y al libro. Bert volvió a subir al ático. Oí sus pasos y luego gritos ahogados. El hombre enorme subió tras él y Ernie me pidió que saliera de la casa. Juraría que escuché a Ernie decir: atrás, atrás, vuelve ahí dentro. Pregunté dónde estaba el calvo. Me dijeron que tenía trabajo adicional, un proyecto aparte con el resto del equipo. Más tarde el hombre enorme se quedó conmigo mientras los otros informaban. Intentamos conversar. Fui por cerveza y él tomó una botella de whisky. Hablamos de la lluvia, de trivialidades. Después de varios vasos dijo que sospechaba que yo ya sabía algo de lo que ocurría. Admití que tenía una intuición. Comentó que deseaba que Jeremy hablara menos. Le dije que solo quería que todo volviera a la normalidad. Me respondió que, por experiencia, eso no iba a suceder. Mi vida anterior había terminado. Sentí que el estómago se me hundía. Lloré en la despensa mientras él guardaba silencio. Dijo llamarse Simón. Contó que había sido como yo hasta que algo cambió y ahora trabajaba con el gobierno federal.
Dudé que fueran realmente el FBI, se rió y afirmó que otros también lo habían deducido. Aún así, advirtió que si hablaba rompería mi cuello personalmente. Habló de su pasado. Beca deportiva, obsesión por la química, profesores que lo guiaron hacia un libro que le abrió un mundo nuevo. Discutió con su profesor, lo consideró absurdo, pero el profesor le ofreció un trabajo más estimulante que el que tenía asegurado en Dow. No le importaba el dinero. Aceptó. Sus padres quedaron sorprendidos y avergonzados. Así terminó donde estaba. Músculo para los trajes, según sus palabras. A la mañana siguiente Simón se fue, agradeciéndome repetidamente. Dijo que le había proporcionado algo de gran importancia. Mencionó que, tras informar a cierto señor Carmine, quizá yo participaría en la próxima operación con un traje formal. Sentí una mezcla de euforía y terror. Se llevó el diario y el libro de química en su Mercedes. Cuando cerré la puerta me dejé caer contra la pared preguntándome qué había hecho. Más tarde supe otro detalle sobre Verbs. Había perdido a su esposa e hijos. Eso aumentó mi inquietud. Llamé al número y hablé con mi esposa durante una hora. Apenas recuerdo la conversación, pero escuchar su voz me alivió. Días después, a las 8 de la mañana, miré por la mirilla. El calvo estaba allí con Simón y, para mi sorpresa, mi esposa. Entró y me abrazó, recorrió la casa observándolo todo y se quejó de los platos sucios y de mi barba descuidada. El calvo me sentó y habló conmigo en privado. Dijo que no revelaría la conversación a los demás, que ya había aprendido lo necesario allí. Firmé varios documentos. No tenía alternativa. Incluso confesé que había irrumpido en el sótano. Se mostraron sorprendidos, pero no alarmados. El calvo sonrió y dijo que necesitaban retractarse de algo. Era bueno tener un nuevo recluta. La palabra resonó con peso. Cuando se marchaban, Simón me puso la mano en el hombro y dijo que esperaba que no me arrepintiera, que era una decisión irreversible. Asentí. Me sentí como un niño. Antes de irse, deslizó dinero en el bolsillo de mi camisa y me dijo que debía comprar un traje de verdad, hecho a medida. Fui a que me hicieran un traje a medida en Brooks Brothers, como Simón me había indicado. El sastre me preguntó para qué ocasión era y le dije que había conseguido un trabajo con el gobierno federal y que estaba nervioso. Cambió de actitud de inmediato y trabajó rápido. Al irme, me dijo que los mantuviera a salvo de esos malditos comunistas. Solo asentí. No entendía nada de lo que realmente estaba pasando, pero supongo que ese gesto fue suficiente para él. Sentí que en ese momento estaba entrando en un mundo nuevo. Pasaron unos días y Simón volvió. Me llevó a un terreno fuera de la ciudad. Me enseñó a disparar y, entre práctica y práctica, me hablaba de algunas de las cosas a las que me enfrentaría. Me enseñó a contener la respiración antes del primer disparo y otros detalles técnicos. Dijo que les había enseñado lo mismo a chicos en prisión. Quién sabe a cuántos habrá convertido en máquinas de matar. Recibí una llamada de mi jefe, molesto porque no me había presentado a trabajar. Le dije que me dejara ir, que algunas personas pasarían a arreglarlo todo. Empezó a quejarse de que no podía hablarle así. Entonces sentí una seguridad repentina, como si ahora yo estuviera por encima. Le dije que ya no trabajaba para la ciudad, que era empleado federal. Colgué. Todo parecía un sueño. Cuando Simón volvió, le conté lo de mi jefe y llamó desde nuestro teléfono. Dijo que había olvidado encargarse de mi antiguo empleo y se disculpó. Días después mi jefe llamó otra vez, esta vez con un tono completamente distinto, casi adulador. Le respondí sin darle importancia y colgué. Simón siguió visitándome. Me dijo que empezaría a recibir cheques del gobierno. Ni siquiera había pensado en eso. Me dio vergüenza no haber considerado la casa, mi esposa, todo. Él solo me dijo que hiciera lo que me ordenaran, que tuviera valentía y que Dios se encargaría del resto. Y así fue. Los cheques empezaron a llegar por correo. Tenía un buen salario semanal. Podía mudarme a un barrio mejor si quería. Vendí la camioneta vieja y compré un Cadillac nuevo y reluciente. Un día fui a la oficina que el calvo, ahora el señor Carmine, me había mencionado. Robert, salió molesto. Me dijo que no podía andar revelando mi tapadera de esa manera, que dejara de llamar la atención con el Cadillac y moderara los gastos. Me pregunté si estarían vigilando mi cuenta bancaria. Al entrar, me recibieron cordialmente. Algunos en los cubículos comentaban que yo era quien había encontrado los documentos. Me sentí observado, casi como una figura importante, aunque varios parecían tensos. Me llevaron a una oficina donde el señor Carmine observaba una serie de monitores. Me dijeron que Jeremy no estaba porque se encontraba en la sede de operaciones.
Mi función, por ahora, era permanecer en casa y seguir entrenando, ponerme en forma y adaptarme. Mi esposa estaba contenta. Yo también. Sentía que las cosas finalmente mejoraban. Simón continuó llevándome al terreno fuera de la ciudad. Entre prácticas de tiro y ejercicios físicos, a veces hablaba de química. También me enseñó a dibujar los círculos. La mayoría ya se había ido en ese momento, pero mi primo se quedaba escuchando. Simón decía que los círculos serían más fiables durante las operaciones. Yo no entendía del todo, pero seguía adelante. Me habían dado una nueva vida. Me sentía en deuda. Corríamos junto a la línea de árboles. Cuando me cansaba, decía que debía tener fe, creer, y que las cosas encajarían. A veces, cuando dibujaba los círculos, ocurrían fenómenos extraños. Me hacía leer la Biblia con frecuencia. Me sorprendía que un científico insistiera tanto en la religión. En una ocasión, durante un día nublado, dibujó un círculo con zigzags y todo el lugar se iluminó con electricidad. Para entonces casi todos se habían marchado, excepto el doctor y mi primo. Luego llegó mi primera operación. Me llevaron de nuevo al viejo sótano. La puerta había sido tapiada otra vez con concreto. El lugar estaba lleno de actividad. Personas gestionando comunicaciones, hombres en los tableros de conexiones. Había tanta gente que no alcanzaban las sillas. Incluso había un jeep con cajas de suministros en la parte trasera. Observé cómo 3 hombres quitaban las cadenas de la puerta. Cuando la abrieron, vi un túnel formado por ramas oscuras, tal como en la imagen. El señor Carmine se acercó y dijo que todo aquello era posible gracias a mi descubrimiento. Me asignaron a un equipo de 2 personas. Debía seguir las órdenes de mi oficial asignado, Michael, un hombre alto que parecía saber exactamente a qué nos enfrentábamos. Nuestra misión era entregar suministros al campamento 1A. Michael me aseguró que todo saldría bien. Todavía no puedo creer lo rápido que mi vida se arruinó. Todo se perdió. Tanta preparación, tanta organización y precisión táctica, y aún así no tenían idea real de lo que enfrentaban. Por más cálculos y registros que hubieran hecho, nada pudo prepararnos. Yo seguía siendo inútil con los círculos. Ni siquiera podía encender fuego por mi cuenta. Y al final se volvieron contra mí. Debí haberlo sabido. Confié ciegamente. Seguí adelante creyendo que tenían el control. Me equiparon con material. No llevaba el traje habitual, me vistieron más bien como a un soldado. Simón me había llevado con jeans y camiseta, era fin de semana. Dijeron que probablemente no lo necesitaría, pero me dieron una pistola con funda. Luego me colocaron un arnés en el pecho con cargadores de munición. Raciones MRE, una cantimplora, un cuchillo de supervivencia y una herramienta multifunción. También una linterna con baterías extra. Después me explicaron lo que llamaban guardianes. Me mostraron fotografías. Criaturas desagradables, claramente las figuras de brazos largos y manos deformadas. Nunca había visto sus rostros. En la imagen del archivo aparecía uno con una cara enorme y una mandíbula desencajada. Pregunté por la radiación y el señor Carmine dijo que esa historia era falsa, que simplemente eran así. La mayoría usaba máscaras. Aseguraron que los guardianes eran en gran medida inofensivos. Eso no implicaba que fueran amistosos. Eran poco comunes, pero a veces se les veía deambulando por los túneles. No entendían del todo por qué estaban allí y la comunicación era difícil porque no hablaban. Parecía que se comunicaban entre ellos de manera no verbal, o quizá hablaban en un registro que nosotros no podíamos percibir. Formaban grupos o viajaban en parejas, aunque algunos andaban solos. Me advirtieron que tuviera especial cuidado con los solitarios. A veces se les oía reír. Podían emitir sonidos. También mencionaron que en ocasiones salían al exterior y que algunos sabían utilizar agujeros. Sus tamaños variaban desde muy pequeños hasta enormes. El promedio rondaba los 2,5 metros, incluso con la joroba. Pregunté cómo se reproducían y recibí encogimientos de hombros y algunas risas incómodas. Mi primer viaje por el túnel fue apresurado. Decían que faltaba personal y necesitaban hombres en las líneas de suministro. El lugar era extremadamente oscuro. A medida que nos alejábamos del cuartel general, las ramas que cubrían las paredes se separaban en árboles y una hierba alta de tono azul. El camino dejó de parecer un corredor desolado y se convirtió en una especie de sendero con marcas de neumáticos y vegetación en el centro. A veces pequeños animales peludos saltaban para apartarse del jeep. Parecían conejos, pero se movían como ratas. En un punto tuvimos que detenernos porque un ciervo grande y delgado salió del bosque denso.
Tenía astas enormes que brillaban con una luz azulada, como objetos fosforescentes pero más intensa. Se acercó al vehículo y lo olfateó. Sus ojos eran demasiado grandes y completamente negros. Michael hizo un leve movimiento y el animal rodeó el jeep y siguió el sendero en dirección al cuartel general. Dijo que no era habitual, pero que ya habían visto a ese ciervo antes. Más adelante, las raíces se separaron sobre nosotros y entró algo de luz lunar. No suficiente para apagar los faros, pero sí para distinguir mejor el entorno. Llegamos a unas barreras de sacos de arena con una puerta de reja. 2 hombres se acercaron, hablaron con Michael y nos dejaron pasar. Era la primera gran abertura que veía en el túnel. Las raíces gigantes y los árboles envolvían el claro como una cúpula de madera, con luz filtrándose por una abertura superior. Parecía una operación militar, aunque el personal era escaso para el tamaño del lugar. Quizá 10 o 12 personas gestionándolo todo. El terreno era irregular por las raíces, que convergían en el centro hacia una casa antigua de ladrillo, en ruinas y cubierta por vegetación. Había otra antena satelital grande orientada hacia la dirección de donde veníamos. Así se comunicaban con el cuartel general. La cúpula de madera tenía múltiples accesos, uno más amplio que los demás, pavimentado con ladrillos de piedra irregulares. Se oía un generador funcionando dentro de la casa, pero los cables descendían por una escalera hacia lo que parecía un sótano. Allí descargaban muchas de las cajas de suministros. La casa funcionaba como centro de mando, aunque la mayoría dormía en tiendas instaladas alrededor. Conocí al encargado del campamento. Parecía aburrido. Tenía el cabello negro y liso. Nos agradeció la gasolina y los suministros y nos envió de regreso. Volví a casa y la rutina se repitió durante semanas. El campamento bajo la cúpula fue creciendo. Más personas comenzaron a instalarse allí. Construyeron un pequeño vehículo para transportar suministros a otros campamentos por los caminos laterales. Un día le dije a mi esposa que debía viajar por trabajo una semana completa. Hubo una actualización. El señor Carmine me informó en privado que habían perdido contacto con el campamento más lejano. Aún no había visto a los guardianes en persona, pero alguien que fue a recoger suministros informó que un número inusual de ellos merodeaba el campamento, riendo y señalando. También mencionó guardianes más grandes, con máscaras complejas y vestimenta elaborada, que parecían liderar a los demás. No se comunicaban, solo observaban y reían. Un hombre fue enviado de regreso al campamento 1R y no volvió. No hubo más comunicación. Me asignaron a un equipo de 4 como encargado de documentación. Cuando abrieron las puertas del túnel, todos se detuvieron. Donde antes había un solo pasaje, ahora se dividía inmediatamente en 2. Hubo que reorganizar la estrategia. Mantuvieron las puertas abiertas mientras intentaban contactar con el campamento 1A por teléfono. Lograron una conexión débil. Allí afirmaron que no notaban nada inusual. Enviaron 2 grupos de exploración, uno por cada túnel. El primero regresó horas después diciendo que la disposición había cambiado. Encontraron un par de guardianes que simplemente los saludaron con la mano. Intentaron comunicarse sin éxito y ambas partes siguieron su camino. Llegaron a una intersección y decidieron volver para no perderse. El otro grupo no había regresado. Desde el campamento 1, la informaron que al intentar regresar por su ruta habitual, se toparon con un muro de piedra bloqueando el paso. Eso era grave. Necesitaban suministros. Aunque el bosque ofrecía agua y quizá alimento, no eran recursos fiables para un grupo de ese tamaño. El cuartel general intentó determinar su posición mediante la señal. Se enviaron más equipos, sobre todo por el túnel que ya había sido explorado. Fue entonces cuando aprendí cómo activaban esos agujeros. Dijeron que solo un miembro sabía hacerlo y que estaba en lo profundo del sistema, en el campamento 1Q. Simón parecía preocupado. Explicó que se trataba del profesor del que me había hablado. Pregunté por qué permitirían que su mayor recurso se internara tanto en un lugar peligroso. Respondió que había sido decisión del propio profesor, que tenía suficiente autoridad para actuar según su criterio. Empecé a notar la desorganización general. Ahora existía una red de campamentos sin abastecimiento regular. Con el paso de las horas regresaron equipos que no habíamos visto antes. El jeep del grupo original se había quedado atascado entre raíces y un equipo de rescate tuvo que remolcarlo. Un grupo informó haber contactado con el campamento 1M. Se añadieron nuevas secciones al mapa y entré con un equipo grande para documentarlo todo. Voy a resumir y centrarme en lo importante. La conexión a internet volvía a fallar. Los cheques seguían llegando por correo.
Pasé la semana siguiente en casa. Una semana completa, hasta que recibí varias llamadas. Sería parte de una expedición importante porque habían localizado al profesor y estaba cerca de algo. El miércoles llamó Roberts. Solo dijo, es hora. Ven a la oficina. El estacionamiento estaba lleno, pero el edificio vacío. Revisé los cubículos y no había nadie. Simón apareció y me pidió que lo siguiera a una oficina. Entramos en un armario de suministros. Al fondo había una escalera. Bajamos y llegamos a la sala subterránea. Ya no hacía preguntas. Todos estaban equipados y esperaban a más personas. Empecé a vestirme también. Vi a un hombre muy alto con túnica hablando con el señor Carmine frente al túnel, que seguía dividido en dos direcciones desde aquella intersección. Mientras me equipaba, Simón introducía a más hombres por el gran hueco cuadrado donde antes estaba el símbolo en espiral. Rodeé la pared donde debería estar el tablero de conexiones y seguía allí. Un hombre en el escritorio me preguntó qué hacía. Al otro lado de la pared había una escalera que, en teoría, debía desembocar justo en ese escritorio. Nada tenía demasiado sentido. No hubo introducciones formales. Nos entregaron raciones MRE, cantimploras y botellas de agua adicionales. Sorprendentemente no nos dieron armas. Dijeron que la ruta estaba asegurada. Subimos a dos jeeps que avanzaban rápido, uno detrás del otro. Pasamos por el campamento 1A, luego por el siguiente y otro más. Algunos estaban casi vacíos. En otros había pocos hombres. El que iba a mi lado señaló que no parecían soldados normales. Llevaban máscaras antigas y placas en el pecho como las de las fotografías, y no hablaban con nosotros. De hecho, todos los hombres de traje también usaban máscaras. Nosotros no. No entendía para qué eran exactamente. Nos detuvimos a repostar en algunos campamentos con esos hombres de placas. Empecé a preguntarme cuán grande era realmente aquel lugar. El sendero se volvió más abierto. Los árboles se dispersaban y entraba más luz. El cielo era azul brillante, pero seguía siendo de noche. Se veían las estrellas con claridad y la luna era enorme, desproporcionada, completamente llena. Desde un claro distinguí que avanzábamos hacia un árbol gigantesco. Luego las raíces volvieron a cerrarse sobre nosotros y regresamos a la oscuridad. Intenté conversar con el hombre a mi lado. Le pregunté cómo había llegado allí. Respondió que igual que todos. Dijo que lo habían arrestado en Vermont por fraude de seguros y que enfrentaba cadena perpetua. Haz las cuentas, añadió. Entonces entendí. Muchos de ellos eran presos. Me pregunté por qué utilizaban reclusos para aquello. Yo había asumido que se trataba de científicos. En el campamento 1H paramos a reabastecernos. Había mucha más agua allí. Pasamos junto a dos lagos grandes. Entre los árboles alcancé a ver máscaras enormes con dientes, descomunales. A veces se oía una risa entrecortada, difícil de ubicar. Nos dejaron en un lugar llamado Las Afueras. El terreno descendía hacia una esfera gigantesca de raíces en el centro, curvándose alrededor. Las raíces eran colosales y se elevaban en espiral por encima de nosotros. La hierba brillaba con un azul intenso. Había más hombres con placas y máscaras antigas, armados. Los jeeps repostaron y dijeron que regresarían con más gente. Tardó mucho en llegar el siguiente grupo. Más hombres con placas aparecieron. En un momento el suelo comenzó a vibrar, como si algo enorme caminara cerca. A veces me quedaba dormido sobre la hierba, pero los golpes me despertaban. Había más de 100 hombres allí reunidos.